Hoy no te voy a mostrar cómo crear una skill, te voy a mostrar cómo construir una fábrica que crea skills por ti. La diferencia es enorme. Una skill es un resultado. En cambio, una fábrica es un sistema que produce resultados. Cualquier resultado que le pidas. Le dices que necesita, el equipo investiga, escribe, debate, comprime, publica. Y al final de este video te voy a mostrar un portal que nosotros mismos vamos a montar, donde vas a poder ver distintas skills de distintos dominios y todas creadas por nuestro equipo. Más adelante vas a ver a uno de nuestros agentes, el lead, detenerse antes de arrancar y preguntarte algo. Y cuando la veas, vas a entender por qué esa pregunta vale quizás más que la demo. Y de hecho, más adelante vamos a abrir una nueva sesión de Cloud sin darle contexto, sin decirle qué skill existen. Y Cloud va a escoger la correcta de todas las que nosotros les vamos a dejar disponibles. Y de hecho, antes de llegar a la demo, hay un rol en nuestro equipo que no escribe nada, solo elimina. Y ese rol es el que más reduce el costo de todo lo que nuestro equipo produce. También te lo explico más adelante. Oye, y de hecho, si el sistema corre con 7 agentes, ¿todos necesitan el modelo más caro? Y hay algo que descubrí mientras preparaba este video. Probando en código real, que de hecho cambió completamente cómo diseñé la arquitectura. Antes de arrancar la demo, quiero que sepas con quién estamos trabajando. Esto corre sobre Cloud Code Agent Teams, una característica de Cloud que te permite lanzar múltiples sesiones de Cloud que se coordinan entre sí. Nuestro sistema va a tener 7 agentes en total. Sesiones de Cloud que forman equipo y se comunican entre sí. Y 3 de ellos van a ser subagentes que el lead va a lanzar para tareas puntuales y que desaparecen cuando terminan. 1, el lead, que va a ser el encargado de coordinar todo. 2, el arquitecto, que va a escribir la skill. Número 3, el revisor, que la va a cuestionar. Y número 4, el optimizador, que la comprime. Y los 3 subagentes, el investigador que va a buscar la documentación oficial antes de que todo arranque, el validador que va a verificar el archivo y el publicador que lo va a subir finalmente al portal. Un pipeline. Así que vamos a eso. Y una pequeña recapitulación de los videos que hemos realizado hasta el momento. En el primero, construimos una fábrica de la ejecución. 7 agentes con Google ADK y coordinados por el protocolo A2A. Lo corrimos en local, pero el patrón es exactamente el mismo que usarías para desplegarlo como un servicio autónomo. Y en el segundo video vimos Agent Skills. La idea central, cómo encapsular capacidades reutilizables para un agente. En Cloud Code eso se implementa con un skill.md, instrucciones que definen cuándo usar una capacidad y cómo ejecutarla. Esos son los archivos que el equipo de hoy va a crear a escala y para cualquier herramienta que necesites. Quiero ir profundo en el problema antes de la demo porque si no lo entiendes esto va a parecer magia. De hecho tenemos opción A, sin skills. Tú explicas el proceso cada vez, Cloud lo ejecuta, la próxima vez vas y explicas de nuevo, por lo tanto el conocimiento no se acumula. Opción B, con fábrica de skills. El equipo crea la skill una vez, Cloud la carga automáticamente cuando la necesita, la próxima vez el conocimiento ya está. Por lo tanto, el sistema se vuelve más capaz con cada skill creada. La fábrica convierte conocimiento tuyo en instrucciones permanentes para Cloud y puede hacer eso con cualquier herramienta. No hay un tipo de skill, no hay un dominio específico. Cualquier procedimiento que puedas describir, nuestro equipo, el equipo que les voy a mostrar ahora, puede convertirlo en instrucciones para Cloud. El trabajo difícil no es pedirle skills al equipo, es diseñar bien el contrato que define cómo trabajan, qué preguntan antes de arrancar, qué asumen, cuándo se detienen y eso es lo que vamos a ver. Les voy a explicar la diferencia fundamental entre los dos modos que Cloud Code tiene.
Subagentes. Cada uno hace una tarea acotada y reporta hacia arriba. No saben que existen los otros, no debaten. Perfecto cuando solo el resultado importa. Buscar documentación, validar archivos, publicar a una API. Y ahora, los agent teams. Los teammates se hablan directamente. Comparten una task list. El arquitecto le puede decir al revisor, revisa esto. El revisor puede responder con problemas concretos sin que yo intervenga. De hecho, acá les voy a mostrar una tabla comparativa entre los subagentes y los agent teams. La pregunta realmente para decidir qué es lo que te conviene y funciona es: ¿los trabajadores necesitan hablarse para hacer bien el trabajo? Si la respuesta es no, subagentes. Así de simple. En cambio, si la respuesta es sí, agent teams. Ojo que deben tener en consideración que el costo por tokens en los agent teams es mucho más alto que un subagente. Los subagentes son ideales para ejecuciones acotadas, en cambio los agent teams para decisiones que requieren debates. Y de hecho les voy a contar algo que me pasó preparando este video para ustedes y me pasó con un test en vivo. Los teammates en un agent team no tienen acceso al task tool. No pueden lanzar subagentes. Solo en nuestro ejemplo va a poder hacerlo el lead. Cuando descubrí esto tuve en realidad dos opciones: ver esto como una limitación o entender por qué el sistema está diseñado así. La respuesta es elegante de cierta manera. El sistema en sí es asimétrico por diseño. El lead orquesta hacia afuera, coordina subagentes, ejecuta scripts, publica APIs. En cambio, los teammates trabajan hacia adentro, debaten entre sí, construyen el artefacto. Son dos capas con responsabilidades distintas. Y esa asimetría me forzó a una arquitectura mucho mejor. En nuestro caso, el lead investiga primero, solo, y cuando el equipo entra a trabajar, ya tiene el contexto listo. Por lo tanto, el equipo debate con información, no en el vacío. De hecho, les voy a mostrar acá un diagrama donde tenemos la fase 1. El lead actúa solo, tiene un subagente que es el investigador, que va a hacer research, y tenemos la fase 2, que nuestro equipo va a entrar con contexto, donde nuestro equipo va a ser el arquitecto, el revisor y el optimizador, que van a debatir entre ellos. Y luego vamos a tener al lead, que va a lanzar nuevamente dos subagentes, que uno va a ser el validador, que va a validar que esté todo correctamente, y luego va a haber otro subagente que va a ser el que publica en nuestro portal de skills. Perfecto, seguimos avanzando y ahora vamos a hablar sobre cloud.md, sobre los 4 roles. Y acá viene la pregunta del inicio. El rol que les comenté que solo elimina. Curioso. Bueno, acá defino los 4 roles y el cuarto, el que va a cambiar todo respecto a lo que haría un equipo normal. Fíjense, el optimizador no agrega nada, solo subtrae. Y eso va a reducir el tamaño final de la skill, lo que reduce directamente los tokens que cada vez consume Cloud. De hecho, es el FinOps de nuestro equipo. Así, check. El arquitecto escribe para Cloud, no escribe para humanos. Cloud no necesita que le expliques qué es un bloque de Terraform, por ejemplo. Sí necesita saber qué recursos crear, qué decisiones tomar y cómo manejar errores. Eso es todo. Y finalmente tenemos al revisor, que básicamente busca ambigüedades que a lo mejor Cloud podría malinterpretar. Y luego tenemos la task list, donde el pipeline tiene dependencias claras. O sea, cada rol no puede empezar hasta que el anterior terminó. Y el que publica no puede correr si es que la validación falló. Así de simple. Ya tienes el contexto completo. Ahora viene lo que importa, nuestra demo. Oye, pero espera, hay otro contrato que generalmente no se menciona cuando se diseña un agent team y de hecho puede tener un gran impacto en el costo. Sin condiciones de salidas explícitas, los agentes siguen interactuando después de que su trabajo inclusive ya terminó. El revisor podría mandar objeciones para siempre. El optimizador puede seguir comprimiendo más allá de lo que nosotros queremos. Así que hicimos condiciones de salida por rol.
El revisor va a tener máximo 2 rondas de objeciones al arquitecto. Si en la segunda no aparece problemas nuevos, aprueba con razón explícita y no puede seguir objetando. Arquitecto termina cuando el skill.md existe y el revisor ya aprobó. No itera más, no mejora sin que el revisor lo pida. Y finalmente el optimizador termina cuando el body es menos de 500 líneas y elimina al menos una sección o un bloque, ni antes ni después. El primer contrato define qué hace cada rol, el segundo define cuándo para. Acá tenemos un modelo correcto por rol, más condiciones de salidas explícitas. Eso es lo que separa un Agent Teams que funciona de uno que quema presupuestos en rendimientos decrecientes. Oye, y una cosa importante, ¿por qué Agent Teams es desarrollo y no producción? Uno, si los teammates toman una decisión equivocada, los demás pueden seguirlo. Necesitan un humano para corregirlo. Dos, Agent Teams viven en tu sesión interactiva. No es un servicio que despliegas. Número 3. El sistema asume que hay alguien mirando. No es un runtime autónomo como ADK. Número 4. Para tarea riesgosa existe el plan de aprobación. El teammates muestra su plan y espera una aprobación explícita antes de ejecutar. O sea, el caso de uso correcto es este. Tú en tu máquina, el equipo trabajando a tu lado, creando algo que después va a producción. El proceso es interactivo, el resultado no. Vale, finalmente vamos a nuestra demo. Lo primero, tenemos que ver nuestro setup y para eso, primero tenemos que habilitar la flag experimental porque sin esto este feature no existe y no se puede hacer nada en nuestro settings.json. Entonces ustedes tienen que hacer copy paste de lo que les voy a dejar en la documentación y pegan ese flag y ya con eso podemos continuar con esta demo. Lo otro, vamos a hacer algo adicional, vamos a agregar un portal de skill que lo vamos a hacer con Hermit, porque claro, los skills necesitan ir a algún lado y está súper bien que los tengamos en un lado como centralizado. Este es un portal open source, así que también les voy a dejar la URL para que ustedes puedan clonar ese repositorio y hacer las pruebas que estimen conveniente. Oye, y de hecho, antes que se me olvide, lo invito a suscribirse a este canal porque estamos haciendo cosas muy entretenidas. Me tiene súper contento la hermosa comunidad que se está generando. Así que suscríbanse, comenten, denle like al video, etcétera. Compártanlo ahí con sus amigos. Yo encantado. Y cualquier cosa, me escriben un comentario, o me mandan un correo o lo que sea. Yo feliz respondiéndole a cada uno de ustedes. Les voy a mostrar el portal, cómo está actualmente, porque está vacío, sin ninguna skill, sin nada, para que vayamos viendo todo con completa transparencia. ¿Vale? Este es nuestro portal. Se dan cuenta, es Hermit, así que no tenemos ninguna skill. Y van a ir viendo en vivo cómo se va poblando esto en base a los ejemplos que vamos a ir haciendo junto con nuestro grupo de agentes que trabajan en conjunto, vale la redundancia. El repositorio de los 4 archivos que hacen funcionar este sistema. Fíjense, tenemos el cloud.md, el validate.sh, publish.sh y la carpeta de skill. Le explico cuál es la función de cada uno de ellos. El cloud.md, que se los voy a mostrar. El cloud.md es el archivo más importante. De hecho, define quién hace qué, cuándo termina su trabajo. Sin esto, el equipo literalmente no existe. De hecho, cuando Cloud Code va a arrancar en este directorio, lee este archivo automáticamente. El lead sabe que debe preguntar antes de arrancar. El arquitecto sabe que escribe instrucciones para Cloud y no para humanos. El revisor sabe que tiene máximo 2 rondas y todo viene desde este archivo, cloud.md. Esto de cierta manera es lo que reemplaza el prompt largo. No necesitas explicarle los roles cada vez, están definidos solamente una vez, acá, en este archivo. Fíjense, flujo de trabajo fase 1, fase 2, los roles del Agent Team, el lead, responsabilidad, antes de crear las tareas debe preguntar qué cosas, solo cuando tiene contexto suficiente, el arquitecto, sus responsabilidades, cómo escribe lo que les mencionaba, que para Cloud, no para humanos, porque Cloud ya es bastante inteligente, o sea, tiene que ir escrito para Cloud. El revisor,
sus responsabilidades, las preguntas que se hace, si encuentra algún problema. Si no encuentra nada, las condiciones de salida, súper importante para que no exista ese bucle infinito. Máximo 2 rondas de objeciones al arquitecto. Si en la segunda ronda no aparece problema nuevo, aprueba con razón explícita y no puede seguir objetando indefinidamente. El optimizador, donde también tiene condiciones de salida. Se dan cuenta cómo se va formando todo con este archivo Markdown. Los subagentes que ejecutan tareas acotadas y no debaten. El investigador, el validador y el publicador, ambas gatilladas por nuestro lead porque son subagentes. El formato de cómo tiene que ser skill.md, las reglas que definimos, por ejemplo, el lead pregunta antes de arrancar si hay ambigüedades bloqueantes, no asume el proveedor, no asume el scope, sin fuente primaria no se escribe, sin código hardcodeado, skill para cloud, no para humanos. Todo lo que le he estado contando, acá lo vamos definiendo en este archivito. Y fantástico, así que les muestro ahora lo que ejecuta el validador, nuestra shell. Antes de publicar, el validador va a correr este script, verifica que skills.md, que tenga from matter, que la descripción no supere cierta cantidad de caracteres. Y si pasa 0 errores, bien. Si falla, el publicador simplemente no corre. Sin validación, sin publicación. Les muestro un poquito acá todo esto. Insisto, todo esto va a estar en mi repositorio para ustedes. Y idealmente que tengan instalado SkillsRef para esto. Lo otro, otra shell, publish.sh, que básicamente este script va a hacer dos cositas. La primera, sube la skill al portal de Hermit vía API. Y segundo, instala la skill localmente siguiendo el patrón que requiere Cloud. .cloud/skills. Eso hace que Cloud la cargue automáticamente y cuando la queramos ocupar todo va a fluir. Y de hecho, fíjate que acá en la shell nosotros tenemos instalar localmente para que Cloud use la skill en nuevas sesiones. Detecta el home.cloud/skills. Esto perfectamente ustedes lo podrían ocupar para otras herramientas que también a lo mejor van a ocupar esta misma skill y lo pueden hacer automáticamente, como en Cursor. Así que esto es súper escalable. Lo otro, vamos a ocupar Temux. Si no lo han instalado, van a tener que instalarlo, aunque no es mandatorio, pero en esta demo sí lo vamos a ocupar para que se vean todas las ventanas más organizadas y vayan viendo ahí la magia entre cómo se van comunicando unos a otros. Ahora le vamos a decir a Cloud, necesito una skill para crear una instancia en Google Cloud. Sí, Google Cloud. Veamos que nos responde. Vamos a ello. Fíjate, nos está respondiendo ahora el lead. Antes de arrancar, necesito clarificar una ambigüedad bloqueante. ¿Qué tipo de instancia en Google Cloud? Compute Engine, Cloud Run, no en Kubernetes, App Engine, etc. ¿Y qué herramienta prefieres para crearla? G-Cloud CLI, Terraform o ambas. ¿Te das cuenta? Le solicité algo muy global y él me da opciones para crear las cosas como corresponden. Es interesante porque acá el lead se detuvo, no asumió y no eligió por mí. Esta pregunta parece simple, pero ojo, que si él hubiera asumido cosas, hubiera creado cualquier código, distinto tipo de código en las skills. Porque todas las skills habrían tenido comando equivocado. Así que le vamos a decir, mira, ¿sabes qué? Quiero que sea una VM clásica y hácelo con Terraform la skill. ¿Listo? Enter. Perfecto, arrancando el pipeline. Fase 1, lanzando el investigador, el subagente. Lo va a lanzar primero. Estupendo. Bueno, fase 1 lanzando el investigador. La gente ya está investigando. Investigador corriendo, esperando research ante... El investigador me está pidiendo una autorización. Ah, perfecto. Voy a consultar las dos fuentes primarias para extraer la información técnica precisa. Y me está pidiendo información. Esto es súper importante. Siempre acá el humano, yo y ustedes, tienen que estar en todo el loop. Es súper importante. Tienen que ir autorizando, ir viendo las cosas que va haciendo Cloud. Independiente de que tengamos el tremendo equipo acá. Le vamos a decir que sí. Listo. Y ahí empieza a hacer su trabajo de investigación. Recuerden, el Team Lead tiene un subagente que en este caso es el investigador y gatillo. Ahí empieza.
La primera fuerte, Terraform Registry, requiere JavaScript y no cargó. Voy a intentar con la documentación alternativa del provider de Google en GitHub o la documentación RAW. Vale, le damos permiso. El investigador Research completo. Research recibido arrancando fase 2, creando la task list. Y vale, fíjate que está creando el task list. Listo, ya creó las tasks creadas con dependencia. Ahora fíjate que entró el arquitecto. Luego me empieza a abrir los otros agentes y que el arquitecto me está pidiendo autorización para crear un directorio para la skill. Le vamos a decir que sí. Vamos a decir que sí. Y una pequeña intro de qué es lo que hace cada uno. Por ejemplo, el revisor. Entendido ser el revisor, mi trabajo es verificar que el skill MD de GCP VM-Terraform sea ejecutable correctamente por Cloud. Estoy esperando la notificación del arquitecto para comenzar mi revisión. Mientras tanto, revisa el task list para tener contexto. El optimizador va a verificar el estado actual de la tarea para saber si ya puede entrar. Y fíjate, el arquitecto es el que está trabajando en este momento. De hecho, él me está pidiendo autorización. Está escribiendo el skill MD, que lo tenemos acá a la izquierda, y ya lo tiene relativamente listo. Fantástico. Súper. Todo esto lo hizo él en base al trabajo de investigación que hizo el subagente y que lanzó el lead. Así que le decimos sí, crea el skill MD, está trabajando nuestro arquitecto y ya va a empezar a notificar al revisor. El revisor acaba de actuar y está lista para hacer la revisión. El arquitecto ya le notificó y va a leer el skill MD y tomar la segunda tarea de la task list. Así que fantástico. El arquitecto le dice que ya completó la task 1 y lo notificó. Así que genial. Vamos con el revisor que está haciendo su trabajo. Vale, estamos esperando la respuesta del revisor. Controló y podemos ir viendo el detalle. Esto ustedes lo pueden hacer. Está leyendo el archivo, el skill MD, así que lo dejamos trabajar. Nos acaba de decir algo muy importante el revisor. Cloud omite access config, pero mantiene este output Terraform Apply y fallará porque tanto no existe. La sección de decisiones indicar que cuando se omite y publica, este output también debe omitirse o usar tanto. Esto es un bug real que Cloud ejecutaría mal. Objeción enviada al arquitecto esperando su corrección para la ronda 2 de revisión. Imagínate cómo se van sincronizando. Vale. Entonces, el revisor encontró un problema y está en debate con el arquitecto, esperando que el arquitecto corrija y el revisor apruebe. Esperando al arquitecto, el arquitecto me está pidiendo autorización, porque fíjate que acá el revisor manda su objeción. Buena captura, voy con la opción 1. Es más directa para Cloud y no agregaría complejidad innecesaria. Y listo. Le vamos a decir que sí. Y el arquitecto empieza a corregir lo que el revisor le dijo. Y el revisor, mira, acá tiene el respeto al arquitecto. El revisor vuelve a releer la sección modificada. Todos los valores específicos son placeholder. Ronda 2, no hay problema nuevo. La corrección es precisa y directa. Aprueba el skill MD, razones, tanto, te da todas las razones. Y listo. Luego entra el optimizador, nuestro otro agente, y su función es optimizar el skill.md. Él ya está trabajando, de hecho, nos está pidiendo autorización ahora. Nos dice, mira, hay 242 líneas y ya está bajo 500, pero hay bloques que Cloud ya sabe. Y dice que va a comprimir. Por ejemplo, Cloud sabe declarar variables HCL y solo necesita nombres más defaults y así. Un montón de información bastante valiosa y él se encarga de optimizar todo esto. Entonces, vale, como nos está pidiendo nuestra autorización, le vamos a decir que sí, que estamos de acuerdo. Así que, fantástico. Y esto va avanzando y va avanzando. Le decimos que sí. El optimizador acá está haciendo su trabajo como corresponde. Le decimos que sí. Y fíjate, ahora el optimizador va a marcar la tarea como completada y va a notificar al lead. Fíjate a la izquierda que la tarea ya la terminó. Eliminó 5 bloques. Ahora, nuestro agente validador va a validar que el archivo de skill esté correcto. Así que me está pidiendo una autorización para ejecutar la shell que les mencioné hace un rato, que es la validate.sh. Así que le decimos que sí, que continúe y empieza a interactuar nuestro validador. En la validación falló, falta sección instrucciones, falla conocida, falta el hidden exacto en instrucciones. Voy a corregirlo directamente. ¿Te das cuenta cómo van interactuando unos con otros? Y eso es fantástico. Así que ahora vuelve a relanzar el validador. El validador espera tanto como primera sección, lo agregó, listo. Ahora relanzando el validador, esperando
resultado del validador relanzado, le decimos ejecutar la shell. Listo. Esperando el resultado. Validación pasó. Check. Cero errores, cero advertencia. Ahora va a lanzar al publicador, que es nuestro otro agente, que su función es publicar en el portal de Hermit. Perfecto, ahora está trabajando el publisher que va a publicar la skill en nuestro portal, en Hermit. Así que nos está pidiendo autorización para ejecutar la shell, le vamos a decir que sí y listo. Ya estamos terminando con el flujo, casi listo con la primera ejecución de nuestro skill. Skill publicada y verificada, cerrando el equipo. Pipeline completo. Resumen. Investigador, research desde GitHub. Route del provider HashiCorp Google. El arquitecto, skill MD escrito con research incluido. El revisor, una objeción. Output, external IP, sin IP pública, corregida y aprobado. Optimizador, 247 a 157 líneas, 5 bloques eliminados. Validador, 14 de 14, check. Y el publisher, el que publica, ya lo publicó en Hermit. Así que, ¿qué es lo que vamos a hacer ahora? Vamos a ingresar a nuestro portal de skill, a ir acá a Hermit. Y fíjense, está vacío Hermit, no tiene ninguna skill. Y nos debería aparecer la nueva skill que acabamos de crear junto con nuestro equipo de trabajo. Así que actualizamos y fíjate, ya está. GCP VM con Terraform. Hacemos clic. Y dice, crea una VM clásica en Google Compute Engine usando Terraform. Usar cuando el usuario pida crear, desplegar o provisionar una VM instancia en GCP con Terraform. Listo. Nos da las instrucciones, cómo ocuparlo, etcétera, etcétera, etcétera. Muy, muy bueno. Y no sé si recuerdan que también les dije que iba a disponibilizar esta skill automáticamente en nuestro entorno. Entonces, lo que yo voy a hacer es voy a abrir una nueva sesión y le voy a decir a Cloud que me cree una instancia en GCP. Y vamos a ver qué es lo que pasa. Así que hacemos Cloud, iniciamos. Y fíjate, le voy a decir, necesito crear una instancia, está bien, una instancia en GCP. Nada más, así de simple. Fíjate lo que él va a hacer. Detectó automáticamente la skill, la que acabamos de crear y que también nos publicó en el portal. Y nos dice, crea una VM clásica en Google Compute Engine usando Terraform. Usar cuando el usuario pida crear, desplegar, tanto. Entonces le decimos que sí, queremos proceder. Y fíjate, para crear la instancia necesito algunos datos. Los que tienen asterisco son requeridos. Project ID, nombre de la instancia, tanto, y todos los datos que se requieran. Súper, ¿o no? Fantástico. Así que les quería mostrar esto. Esto lo vamos a dejar acá. Así que, oye, fantástico. Lo que yo siempre recomiendo es que revisen lo que hace la IA, en este caso nuestro grupo de agentes. El humano siempre tiene que estar revisando, viendo lo que va entregando la IA. Esto está fantástico como un baseline. Fíjense que le acabamos de pedir que nos cree una skill con un tema específico. Él fue a la documentación oficial, buscó información y nos generó esa skill. La publicó en un portal y nos disponibilizó todo nuestro entorno para que podamos llegar y ejecutar. Imagínense que esto también, en la shell que les mostré, podrían perfectamente adicionar que escriba dentro de .cursor para el tema de la skill. Entonces, ya no solo tendrían la skill disponible en el portal, en Cloud Code, sino que también cuando abran Cursor. Y así con otros IDE o otras herramientas, es exactamente lo mismo. Entonces, este tema es súper escalable. Oye, pero no voy a dejar esto hasta acá, porque también les quiero demostrar que podemos hacer otra skill de otras cosas. Así que vamos a crear otra skill más y vamos a ir poblando nuestros Hermits. Necesito, querido Cloud, crear una skill. ¿De qué podría ser? De un bucket en AWS, para que vean que podemos hacer de lo que a ustedes se les ocurra. Enter. Veamos qué nos dice. Antes de arrancar necesito aclarar una ambigüedad bloqueante. ¿Qué operaciones debe cubrir la skill del bucket S3? Por ejemplo, solo crear el bucket, crear más configurar más subir archivo o otro scope específico. Cómo se va a manejar la región y el nombre del bucket. Y nos dice que, bueno, que eso no es ambigüedad bloqueante.
Pero mientras más información le des, más te puede ayudar en construir una skill como corresponda. Así que, a modo de ejemplo, necesito que sea solo crear un bucket. Veamos qué nos responde solamente con eso. Es parte de. O sea, estoy siendo muy ambiguo, le estoy dando información muy genérica, pero es para que vayan viendo el potencial de todo esto. Perfecto, scope claro, crear bucket S3, región tanto, arrancando el pipeline, primero cargo la herramienta del equipo. Pero mira, fíjate, yo siempre digo, el humano siempre tiene que estar viendo lo que nos va diciendo acá en este caso Cloud. Hay algo que no me gustó, que quizás se podría perfeccionar dentro de cloud.md, porque no me preguntó con qué herramienta vamos a crear el bucket S3. Así que escape y le voy a decir, oye, pero no me preguntaste qué herramienta vamos a utilizar para crear este bucket. Estamos en vivo, estas cosas pasan y está súper bien que pasen. Fíjate qué pasó acá. Yo le acabo de decir, oye, pero no me preguntaste qué herramienta vamos a utilizar para crear este bucket. Y me dice, tienes razón, me salté una ambigüedad bloqueante, el equipo aún no arrancó. El team se creó, pero todavía no ha lanzado al lead todavía. Así que me pregunta con qué herramientas quieres crear el bucket. Amazon Web Service CLI, AWS CLI, Terraform, SDK, otra. Está buenísimo que pasen estas cosas. La solución acá es que en el cloud.md deberíamos agregar una regla explícita que el lead debe identificar todas las ambigüedades bloqueantes y preguntarlas de una vez antes de arrancar. Pero está buenísimo que pasen estas cosas y le vamos a decir que con el SDK y listo. Algo distinto porque ya hicimos una demo con Terraform. Una más, ¿qué lenguaje? Claro, fui demasiado ambiguo. Pero le vamos a decir Python, voto 3. Perfecto, recién el contexto está completo. Que va a crear el bucket S3, la región, la herramienta y va a lanzar al lead. Ahí está espaneando el lead. Y empezamos. Va a empezar a crear la skill y a investigar. El lead está corriendo el pipeline completo que va a ejecutar. Investigador busca docs oficiales de voto 3 para crear bucket S3. Caso especial. Arquitecto escribe el skill MD con el research. Revisor verifica ambigüedad, placeholder, caso bla bla bla. Optimizador comprime, validador ejecuta. El publisher publica y verifica. Vamos. Fase 1 lanzando el investigador. Voto 3, una herramienta conocida con docker estructurado, así que uso modelo por defecto. Se va a la documentación, le damos autorización. Súper. Para que vayan viendo cómo funciona toda esta maravilla. Listo. Research completo. Ahora creo el directorio y el skill MD base. Luego paso a fase 2. Ah, fíjense, acá yo estaba probando y me detecta que hay un skill MD existente, lo lee para ver el estado actual y dice que estaba en CLI, para que vean que voy probando con distintas cosas. Así dice que dice reescritura, súper. Y son distintos skills, para que vean que todo esto está en vivo y se me van ocurriendo como distintas skills que armar. Y de repente comprueba, pero fantástico que vayan pasando estas cosas, me parece súper. El arquitecto ahí está escribiendo skill MD con voto 3. Vale, me va a pedir permiso porque está pisando otra demo que había hecho yo. Pero está bien, súper. Le vamos a decir que sí. Acá estamos en vivo. No ocultamos absolutamente nada porque no hay necesidad. Y listo, arquitecto terminó, leo el resultado y paso al revisor. Ahora va a lanzar al revisor. Vale, el revisor aprobó observación menor sobre el output, no bloquea y pasó al optimizador. Buenísimo. Ahora el optimizador comprime el archivo skillmd, nos está pidiendo autorización para la creación, le decimos que sí. Fíjate, el optimizador terminó, después el validador leyó el skillmd final de validar, lanzó el validador, me está pidiendo permiso para que podamos ejecutar la shell, la validate.sh, le decimos que sí. Vamos viendo, ok, el validador exitosamente 14 check pasaron, buenísimo. Ahora va a publicar en nuestro portal nuestro otro agente. Le damos autorización. Vale, y finalmente el pipeline quedó completo. Y bueno, dice apagando el equipo, pero skill AWS 3 para la creación de bucket está publicada y activa. Resumen del resultado, 65 líneas, bien por debajo del límite de 500. 14 check. Caso especial, voto 3 no acepta tanto, a diferencia de otras regiones. Interesante. Verificación con hit bucket incluida, 6 errores comunes con mensaje exacto más solución. Y ya disponible en el portal Hermit y en Cloud Skills. Así que vamos a actualizar nuestro Hermit y vamos a ver. Y fíjate, ya está acá. Súper, súper
Bien, buenísimo. Y si me abro una nueva sesión, vamos a decirle acá, Cloud, necesito crear un bucket en AWS. Listo, Enter. Y fíjate, crear un bucket en S3 generando tanto, detectó automáticamente la skill. Súper, le vamos a decir que sí. Y necesita algunos datos antes de proceder. Nombre del bucket, región de AWS, perfil, opcional. Ya tenemos la segunda skill, check. Le damos exit, bye. Y ahora vamos a lanzar otra cosilla, porque acá vamos a hacer varias skills. Y fíjate, acá vamos a lanzar Cloud de nuevo. Check. Y le voy a decir, necesito crear una skill. Podría ser algo con DNS, sí. O con correo, necesito crear una skill para crear grupos de Google Workspace. Ah, eso está interesante. Vamos con Enter. Estaba ahí haciendo cosas muy random para que vean como la potencia de todo esto. Antes de arrancar, necesito resolver una ambigüedad desbloqueante. ¿Cómo quiere crear los grupos? Con Google Admin SDK, Google Apps Manager, Terraform, con el provider Google Workspace, Python. Muchas opciones acá tenemos. Y vamos a escoger Google Admin SDK o GAM. Vamos con GAM. Sí, yo soy súper indeciso. Vamos con GAM. Perfecto, GAM es una herramienta conocida con docs oficiales. Investigador, lanzando fase 1, investigador. Check. Le damos permiso para que vaya e investigue. Just Sort, le damos permiso. Vamos. Esta skill está re buena porque de repente le puede servir a cualquier empresa. Casi todo. Bueno, hay varias empresas que tienen Google Workspace y necesitan crear grupos de manera masiva. Research recibido, ahora crea el equipo y las tareas. Está creando el task list. Cada una de estas tareas las va a ir abordando distintos agentes. Y fíjate que ahí entró el arquitecto. Va a revisar las tareas y va a marcar la 1 in progress. Ahora va a escribir el skill MD basándose en el research del investigador. Ahí empiezan a abrirse las nuevas ventanitas. Ahora lo dejamos más bonito. El revisor está disponible, está esperando. Vale, ya el arquitecto me está diciendo que me está pidiendo permiso para crear skill MD. Vamos a decir que sí. Skill MD escrito, marco las tareas como completadas y notifica al revisor. Buenísimo. Empieza el revisor, está leyendo el archivo skill MD. Súper bien. El revisor ahí ya dio su feedback. Fíjense, el revisor encontró 3 objeciones y las mandó al arquitecto. El arquitecto las va a tomar y las va a corregir. Vamos a decir que sí. Fíjense cómo van trabajando todos en conjunto y está súper bueno. Vale, el arquitecto, fíjense acá nos dice 3 objeciones corregidas, listo para revisión. Voy a releer el archivo actualizado. Está volviendo a leer el archivo para ver si es que tiene que hacer nuevas correcciones hacia el arquitecto. Ya está todo aprobado, no encontró problemas nuevos el revisor. Por lo tanto, el optimizador, nuestro otro agente, va a leer el archivo y va a empezar la optimización. Check. Sí, le damos permiso. Ahora vamos mucho más rápido porque son como varias skills que quiero ir mostrándoles para que vayan viendo como la diversidad de todo esto. Esto ustedes lo pueden clonar el repositorio, pueden probar por su cuenta y pueden hacer todas las pruebas que estimen conveniente. Que esa es la idea y además los invito a suscribirse a mi canal porque estamos haciendo cosas muy geniales y estoy contento con la comunidad que se está formando. Así que a suscribirse. Vale, ya está verificando el resultado final. Eliminó bloque redundante el optimizador. Nos da toda la información ahí. Listo. Yo creo que ya estamos pronto a lanzar las shells que van a lanzar los subagentes. Y sí, fíjate que ahora viene la shell de validación. Así que le vamos a decir que yes, que lo haga, que valide, si es que está todo ok. Validación falló por un error. Description tiene 221 caracteres, límite de 200, corrige directamente. La descripción tiene tanto. Lo recortó a menos de 200, ok, me gusta, vamos. Esta skill nos va a permitir crear un grupo en Google Workspace. Buenísimo. Está pidiendo autorizaciones porque justamente ya empieza el proceso de publicación en Hermit, que es nuestro portal de skills. Pipeline completo, ya está terminando todo. Es que está cerrando el equipo, me está cerrando todo. Así que el investigador, en el resumen, comando GAM con fuente primaria, 2 URL de wiki oficial, arquitecto, skill MD escrito, 116 líneas, revisor, 3 objeciones, corregida en ronda 1, aprobado en ronda 2. Optimizador, 109 líneas, 3 bloques eliminados, validador, un error, descripción de 221 caracteres, corregido, check. Y el
publicador ya publicó en el portal y lo copió directamente para que nosotros podamos ejecutarlo y Cloud lo detecte automáticamente. Así que vamos a nuestro Hermit. Listo, no vamos a nuestro Hermit, vamos a Back y nos debería aparecer. Está acá, GAM, crear grupo de Google Workspace. Miren qué lindo, crear grupo de Google Workspace con toda la información. Claramente ustedes tienen que validar todas estas cosas, pero es una súper buena línea base para empezar a hacer skill quizás de manera masiva y que después revisen. Pero recomendable, alguien especialista revise esto. Yo acá lo que le estoy demostrando es el poder del trabajo en equipo de distintos agentes y con esta nueva funcionalidad de Cloud Code. Vamos con la otra skill que vamos a hacer, que esta va a ser la última porque si no se nos va a hacer muy lento este tema. Y le vamos a decir, necesito crear una skill que simplemente cree una identidad en Amazon SES de correo. Listo. Enter. Vamos. Fíjate, hizo una búsqueda y dice Cinema web bloqueante, Amazon SES, identidad de email, procedo directo. Fase 1, lanzo el investigador, AWS Docs, estructurado, herramientas conocidas. Investigar, Amazon Web Service, email, identity. Y yo le dije que simplemente, así que lo más probable es que lo haga de la manera más sencilla que exista. Yo le podría decir que sí, porque lo va a inclinar con voto 3, Python. Ah, y nos faltó probar la skill en una nueva sesión con Cloud, para el tema de los grupos de Workspace. Así que después de finalizar esta demo de la identidad en Amazon SES, vamos a probar las dos inmediatamente. Así que no se preocupen. Investigación completa. Fase 2, creo el equipo y la task list. Escribir skill MD para AWS SES Create Email Identity. Revisar skill MD. Optimizar la skill MD. Y matanga. Y bueno, vamos. Y vamos. Fíjate. Qué rápido que lo hizo. Lanzó los 3 teammates con el research ya incluido. El agente escribe skill MD. Revisor verifica. Optimizador comprime. Pipeline iniciado. El equipo está trabajando. Check. Vale, el arquitecto está tomándose un cafecito. Ya completó su tarea. Está esperando al revisor. Revisor está leyendo el archivo. Revisando el skill MD. Ahora marca la tarea como en progreso. Bien. Así de fácil. Ya aprobado. Razón, las instrucciones son suficientes para que Cloud ejecute correctamente la creación y verificación. Check. Súper sencillo, es que se lo pedimos sencillo. O sea, la idea de la skill es hacer cosas sencillas. Ahora está el optimizador y dice qué es lo que puede eliminar. Nos manda todo el feedback acá. Bacán. Genial. Le vamos a decir que sí, aplica nomás. Esta es la última skill que vamos a hacer. Así que ya hicimos 4. Y está bueno. Fíjate, o sea, 57 líneas, nada. Es que fue algo muy sencillo lo que le pedimos. Vale, ahora lanza el validador, nos va a pedir la autorización de la shell. Vale, le decimos que sí. Sí, valida. Claramente ustedes pueden mejorar esta shell y todo el asunto. Esa es la idea, que clonen y que vayan haciendo las cosas como corresponden. Esto puede escalar todo lo que ustedes quieran. Ahora ya empieza a publicar. Ya lo vamos a ver en el portal, nuestra nueva skill. Fantástico. Mira, acá pasó algo chistoso. Noté que lancé 2 validadores por error. Ambos confirmaron pass. Esperando al publicador. Son cosas que pasan acá en vivo. Buenísimo. No, esto no es algo perfecto. Está en experimental, de hecho. Es parte de. Vale, pero el investigador buscó la documentación de SES, comandos, permisos, guía en casos de borde. Arquitecto escribió el skill MD, 60 líneas, clean más voto 3, super. Revisor aprobó sin objeciones esta vez. De 60 a 57 líneas, 14 check y ya lo publicó. La skill ya está disponible cuando pidas crear un email identity en SES. Está bueno. Imagínense, pedimos a Cloud, oye, créame un correo electrónico en Amazon SES, que es una identidad. En Amazon SES se habla de identidades de correo, identidades de dominio, para que no exista confusión. Vale, y terminó. Todo el equipo cerrado limpiamente, pipeline completo. Check. Vamos a validar. Yo tengo acá mis 3 skills. Si yo actualizo, me debería aparecer mi cuarta skill. Así que actualizamos. Y efectivamente está acá nuestra skill de Amazon SES. Crear email identity. Fíjense qué hermoso. Y
Ahora lo que les prometí es que vamos a lanzar Cloud para probar estas dos últimas demos que hicimos. El primero va a ser, necesito crear un grupo de correo en Google Workspace. Vamos. Fíjate, detectó automáticamente la skill. Crea un grupo de Google Workspace con GAM, configuración, permiso y agrega miembros. Le vamos a decir que sí. Para crear el grupo necesito algunos datos. Email del grupo, nombre del grupo, descripción, miembros iniciales, permiso. Está funcionando. Ok, entonces ya. Le voy a decir, me arrepentí. Necesito crear una identidad de correo en CES. Vale. Les dije que íbamos a probar las dos de una. Fíjate, se fue a la otra skill, la que acabamos de crear. Email Identity en Amazon CES con Amazon Web Service Click. Listo. Le decimos que yes. Y fíjate, nos pide lo que necesita. Email a verificar, región Amazon Web Service, perfil Amazon Web Service opcional. Y con eso finalizamos nuestro video. La pasé súper bien preparando este video para ustedes y haciendo estas demos y haciendo estos scripts, programando y todo el tema. Todo va a estar disponible en mi repositorio en GitHub para que clonen, prueben y hagan todo lo que ustedes estimen conveniente. Así que con eso me despido de ustedes y ya nos vemos en un próximo video y los invito a suscribirse. Un abrazo grande. Chau, chau.